Imagina un pequeño pueblo en Hungría, rodeado de campos y aparentemente tranquilo. Pero detrás de las puertas de sus casas se escondía un secreto escalofriante. Durante años, decenas, quizás cientos de hombres murieron de forma misteriosa. Todos tenían algo en común. Eran esposos. Y las responsables de su muerte eran sus propias mujeres. Hoy te contaré la historia real de Nayi Rev, un lugar que pasó a la historia como el pueblo de las viudas asesinas. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar a principios del siglo XX. Hungría, en ese entonces, era un país rural, marcado por la pobreza y las tradiciones rígidas. La vida en los pueblos era dura, especialmente para las mujeres. Muchas eran obligadas a casarse muy jóvenes, sin posibilidad de decidir con quién ni cuándo. La situación empeoró con la Primera Guerra Mundial. Los hombres partieron al frente, y quienes regresaron lo hicieron heridos, traumatizados o alcohólicos. En muchos hogares, la violencia se convirtió en el pan de cada día. Las mujeres, atrapadas en matrimonios abusivos, sentían que no tenían escapatoria. Y aquí entra en escena una figura clave: Fasekas Yulane Yulamen, mejor conocida como Tía Susi, una partera que vivía en el pueblo de Nayi Rev. Ella empezó a ofrecer una solución mortal. A través de pequeños papeles, impregnados con arsénico, obtenidos al raspar las etiquetas de pesticidas y productos funerarios, distribuía veneno a las mujeres del pueblo. Su reputación creció rápidamente. Si una esposa quería librarse de un marido violento, alcohólico o simplemente no deseado, acudía a la partera. Lo más inquietante es que el envenenamiento empezó a verse como algo normal, casi cotidiano. El método era simple pero eficaz. Las mujeres mezclaban el arsénico en la comida o en la bebida de sus maridos. Los síntomas se parecían a los de una enfermedad común: vómitos, fiebre, debilidad. Nadie sospechaba al principio. Y así, poco a poco, decenas de hombres fueron cayendo, uno tras otro. Con el tiempo, el círculo de víctimas se amplió. No solo murieron esposos, también amantes incómodos, familiares ancianos e incluso niños en algunos casos. El veneno se había convertido en la solución para cualquier problema dentro del hogar. Durante años, las muertes pasaron desapercibidas, pero hacia finales de la década de 1920, los rumores eran imposibles de ignorar. Había demasiados hombres muriendo jóvenes, demasiadas viudas en un pueblo tan pequeño. Las autoridades comenzaron a investigar. Se realizaron exhumaciones masivas y los resultados fueron impactantes. En cuerpo tras cuerpo, aparecían rastros de arsénico. La verdad salió a la luz. La llamada red de las viudas asesinas de Nayi Rev había estado operando en silencio durante casi 2 décadas. En 1929, decenas de mujeres fueron arrestadas y llevadas a juicio. Algunas confesaron, otras negaron todo, pero las pruebas eran contundentes. Se calcula que al menos 40 hombres fueron asesinados, aunque algunos historiadores creen que la cifra real supera los 100, e incluso podría llegar a 300 víctimas. Los periódicos de la época quedaron fascinados y horrorizados a la vez. El caso se convirtió en noticia internacional. La historia de Nayi Rev dejó una huella oscura en la criminología. ¿Eran estas mujeres simples asesinas frías y calculadoras? ¿O eran víctimas atrapadas en un sistema opresivo que encontraron en el veneno la única salida posible? La línea entre víctima y victimaria nunca fue tan difusa. Nayi Rev pasó a la historia como el pueblo de las viudas envenenadoras, un lugar donde la desesperación, la violencia y la falta de opciones convirtieron a mujeres comunes en protagonistas de una de las historias criminales más escalofriantes de Europa. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que estas mujeres fueron monstruos
o que simplemente hicieron lo único que podían para sobrevivir.